Bueno, vamos a comenzar la reunión. Ya vemos unos cuantos en la plataforma, así que vamos a dar comienzo. Le vamos a pedir al hermano Luis, que lo tengo ahí cerquita, si puede tener una oración, por favor, para dirigirnos al Señor. Señor y Padre nuestro, en esta hora entramos a tu presencia en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Gracias por ser tus hijos, la gran bendición que tenemos de haber aceptado en nuestra vida la gracia de salvación que se ofreció por el sacrificio único y perfecto del Señor Jesucristo, hecho para toda la humanidad, y nos alcanzó a nosotros por gracia y misericordia tuya. Somos hijos tuyos, comprados a tan alto precio de sangre, y gozamos de una eternidad bendita, gloriosa, saber que pronto estaremos con nuestro Salvador. Mientras nos tienes aquí, nos has concedido este día tus cuidados y bendiciones, y nuevamente estar conectados para, por sobre todas las cosas, comunicar en el Evangelio con los hermanos, y también, Señor, escuchar de tu palabra para que ella hable a nuestros corazones. Por tu gracia vuelve a edificar a la iglesia, a exhortar nuestros corazones, a consolarnos conforme a tu voluntad. Gracias te damos por todo. Dirige la reunión a través de este medio, de esta plataforma. Bendice a los hermanos que están de viaje, a aquellos que no se pueden comunicar, conectar, que tú les bendigas y les guardes conforme a tu voluntad. Señor, pedimos tu bendición en esta hora, lo hacemos todo en el nombre amado del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a comenzar cantando un coro. Vamos a cantar el coro número 5. Sus palabras dicen: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Y el coro dice: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenísimo, nos salió muy lindo, ¿no? ¿Quién se escuchó muy bonito? La verdad que este coro a mí me gusta mucho por el hecho de que conocí al Señor. Siempre yo salgo a las 3 de la mañana de mi casa, hay días nublados, hay días que uno mira al cielo y se ve el firmamento de las estrellas y no se ve más nada, y es hermoso mirar esa hora a la noche. Como también me he acostumbrado cuando se empieza a oscurecer, por ahí salgo afuera y me pongo a mirar el cielo y veo la grandeza del Señor, de lo que ha hecho, de lo que ha hecho por nosotros también, de lo que nos ha dado, de que siempre ha puesto su mano sobre nosotros, que nos ha estado cuidando. Algunos hermanos se han contagiado, pero gracias a Él están sanos, están bien por el momento, están junto con nosotros, compartiendo estos momentos. Así que tenemos mucho para dar gracias todavía, y lo que nos queda todavía, por todo lo que nos está dando y lo que nos está cuidando. Agradecerle siempre porque nos está alimentando con su palabra. Por ahí todos no tenemos, digamos, el hábito ese de estar continuamente leyendo la palabra, pero a mí me cuesta, sinceramente a mí me cuesta mucho, pero me queda más cada vez que la escucho. Me gusta escuchar porque me quedan más claras las cosas cuando los hermanos predican, más ahora que empezamos las reuniones presenciales. Nos podemos ver, nos podemos escuchar en vivo y sabemos que estamos todos bien y con más confianza seguimos al Señor todavía. Como también me da gusto ver a doña Coca, que la tengo acá enfrente mío, verla sanita, que ella sonríe, que hace poco tuve cumpleaños, también es muy lindo verla, saber que la abuela Nelly también está muy bien, está muy contenta. Agradecer por eso también, porque tenemos a los hermanos mayores todavía con nosotros, a pesar de esta pandemia, de el desastre que ha estado haciendo, porque he estado escuchando la radio estos días, y la verdad que el día que pase todo esto nos podamos ver, yo creo que vamos a ver pocos, que no, vamos a decir, qué pocos que estamos, ¿no? Pero gracias al Señor, acá estamos todavía. Yo soy uno de los que levanta la mano porque acá en mi barrio se han contagiado todos, mi familia todos, y el Señor no ha permitido que a mí me toque todavía. Así que tengo una vacuna, me falta la otra. Así que, como para no seguir dando gracias, ¿no? Vamos a cantar también un coro, el número 10. Sus palabras dicen: cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Coro número 10. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y
dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Bueno, otro coro también que es muy hermoso, porque nos ponemos a prestar atención en los coros y los himnos, siempre están sus promesas del Señor y que las sigue cumpliendo todavía. Vamos a tener una oración y después los chicos van a proyectar todos los pedidos de oración que hay, agradecimientos, para que los tengamos todos en cuenta. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias por este día que nos has regalado, Padre. Un día más que podemos disfrutar, Padre, de poder estar en una comunión, Padre, agradecerte porque hemos tenido reuniones presenciales, Padre, y ojalá que pronto las podamos hacer presenciales también, esta reunión de oración, Padre. Agradecerte porque tenemos internet, Padre, pedirte por aquellos hermanos que no se pueden conectar, Padre, que también puedan tener la posibilidad de escuchar, Padre, tu palabra que siempre nos está alimentando. Agradecerte por tus cuidados y bendiciones, Padre, pedirte que en este momento tengamos oídos atentos, Padre, corazones dispuestos a recibir tu palabra, Padre, para poder ponerla en práctica. Te damos gracias por todo, Padre, y te pedimos por el hermano que tiene a cargo la palabra, que también nos hable con palabras sencillas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí los chicos van a proyectar. Motivos generales van siendo familias de la iglesia, conocidos inconversos, las actividades de la iglesia, crianza de los chicos, están viniendo chicos y los estamos viendo y cada vez más grandes. Van creciendo los bebés, así que después por los hermanos mayores, salud, trabajo, estudios, por los futuros casamientos, por Carlito, por su casamiento, Tal y Eva. Después tenemos los motivos especiales, Silvia, esposa de José Luis Bocina, que tiene cáncer, la operaban el 31 del 8. No sé si hay alguna novedad. ¿Cuándo estamos? ¿El 31 del 8? No, ya pasamos. Después está Henry y Mari, por el embarazo de Mari. Luna Cárdenas, hijastra de una compañera de Ani Martínez, que tengo acá anotado que tiene 12 años y se había querido suicidar. Así que hay que tenerla, es un motivo para orar y bien fuerte. Después tenemos a la hermana Camila Poblet, que se vuelve para acá por motivos personales, pongámosle. Así que se vuelven a orar por ella y por un trabajo para ella. Esos serían los motivos. Así, ahí le dejamos el momento. A ver, vamos a pedir al hermano Enrique si puede tener una oración. Y al hermano Lucas, por favor. Pueden orar por 2 motivos, para que no se nos haga tan largo, para tener el mensaje después. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta hora por tu gran amor que tú nos has demostrado en Cristo, Señor, en tu Hijo, viniendo a morir para nosotros, vida. El Evangelio lo escuchamos, lo entendimos, Señor, y lo aceptamos, lo creímos en nuestros corazones. Y sabemos que somos tuyos, somos de tu pertenencia, y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros cada día. Tú estarás con nosotros, Señor, permanentemente hasta el fin del mundo, hasta que tú nos vengas a buscar. Gracias, Padre, por esta esperanza que tú nos has dado
Vemos en este mundo que no hay paz, no hay tranquilidad, Señor, hay mucha desesperanza. Te pedimos por esta conocida de Ani, Señor, Luna. Vemos que la juventud, Señor, está perdida porque está lejos de ti. El príncipe de este mundo ha ganado terreno en las almas de este mundo. Te pedimos por su vida, Señor, para que pueda sanarse, pero más aún, Señor, por su vida espiritual, para que pueda llegar a ese corazón, Señor, tu palabra, para que pueda llegar, Señor, a ese corazón la salvación. Bendice la iglesia, Señor, bendice a cada hermano, pueda tenerte a ti, Señor, en primer lugar, que cada uno, Señor, te busque cada día permanentemente a través de la oración, de la meditación. Señor, es tu pensamiento y a través de ella, Señor, conocemos tu voluntad y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a perseverar en la misma. Te pedimos por el regreso de Cami, Señor. Todas las cosas, Señor, ayudan para bien. Te pedimos que esté en tu voluntad y que te tenga a ti, Señor, en primer lugar, Señor, y que al regreso aquí a Neuquén pueda encontrar un trabajo y tú seas, Señor, dejamos la reunión en tus manos. Háblanos una vez más. Oramos, hermanos. No tengo buena señal de internet. No sé si se escucha bien ahí. ¿Sí? Bueno, oramos. Sí, se escucha bien, Lucas. Gracias, amigo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos, Padre, estamos en este momento. El que nos permitas nuevamente entrar en tu presencia mediante la oración, este método tan sencillo, Padre, que nos has dejado y tan eficaz para los creyentes como para los inconversos, Padre. El saber, Padre, que acuden a nosotros para que nosotros intercedamos ante ti. Pedirte, Padre, que tú nos sigas avivando, Padre, dando corazones atentos, dándonos de tu sabiduría, tu inteligencia, porque quizás a veces saber cómo pedirnos no lo sabemos, pero sabemos que tu Espíritu Santo intercede, Padre, en nuestro espíritu para que lo hagamos de la mejor manera y sobre todo, Padre, pueda agradarte a ti. Queremos agradecerte, Padre, porque nos das esta posibilidad y no queremos desaprovecharla, Padre. Pedirte, Padre, por tantos motivos de oración, tanta necesidad, tanta dolencia que hay en tu pueblo. Pedirte sobre todo, Padre, por los embarazos de Mariana, Padre. Pedirte porque esté todo bien, para que ande todo bien. Lo mismo que de Tamara, Padre, que tú puedas bendecir esa familia, que puedas darle, Padre, la tranquilidad que necesitan. Sobre todo, Padre, tanto a Hernán como a Tamara, para que tú les sigas hablando, Padre, por intermedio de tu palabra, para que ellos puedan entender, Padre, y agradecerte, Padre, porque nuevamente podemos estar conectados. Queremos pedirte, Padre, que nos hables por intermedio de tu palabra, que bendigas a Luciano, que nos des, Padre, corazones atentos, oídos atentos. Pedirte, Padre, que por intermedio de él nos hables, Padre, y nos hagas entender el propósito que tienes para cada una de nuestras vidas, Padre. Sobre todo, Padre, pedir que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Si hay alguna persona que aún
no ha dado el paso, Padre, este paso tan necesario para pasar de muerte a vida, pedirte para que tu espíritu pueda convencer a su espíritu y así, Padre, pueda pedir perdón por sus pecados. Dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor. Bueno, hermanos, dejamos el lugar a Luciano para que tenga el mensaje. De paso les recordamos que el sábado hay reunión de jóvenes a partir de las 15 horas, creo que era. ¿Me pueden corregir, hermanos? Ahí está, próximo. A partir de las 15 horas encuentro de jóvenes. Mayores de 13 años están todos invitados. Así que ahí vamos. Te dejamos el lugar a Luciano. Muchas gracias, Oscar. ¿Se escucha bien? Estamos todos con conexión medio inestable. Pero bueno, vamos a pasar al mensaje, a hablar de Éxodo. El tema que nos toca hoy es repaso de Éxodo 24. Voy a compartirles pantalla. Espero que puedan ahí ver bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que habló mi papá el sábado pasado. Vamos a ir abriendo en Éxodo 24 y tengamos también señalado, para ir buscando rápido, Hebreos 7, 8, 9 y 10, entre esos capítulos, para poder ir buscando rápido. Vamos a leer los primeros versículos de Éxodo 24, Éxodo capítulo 24. Dice Éxodo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Verso 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hasta aquí la lectura por ahora. Este capítulo 24 de Éxodo nos habla del pacto, como nos habían hablado, nos enseña, nos revela que Dios realiza un pacto con Israel, con su pueblo. En el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, las leyes que el Señor había dado a Moisés para este pueblo, para el pueblo de Israel, no fue para que se quedaran solo en las leyes, para decirle haz esto y punto, sino para que les vaya mejor. Nosotros hoy tenemos leyes en nuestra sociedad que son para cumplirlas, que son para hacer todo más fácil para nosotros, más tranquilo, armonioso, para poder convivir con el resto de las personas. De esta misma manera, el Señor dio a Moisés estas leyes para el pueblo, no para restringir al pueblo y decirle haz esto y nada más. Les dio leyes que algunas eran también difíciles de entender, confusas, pero las leyes estas eran sumamente necesarias para que el Señor, para que Dios, para que Jehová pudiera tener comunión con su pueblo, como leímos.
el Señor le da estas leyes al pueblo para que el pueblo pueda acercarse más a la altura del Señor. Como nos explicaba mi papá el sábado, yo no estuve, pero escuché el video, vi el videito ahí que quedó muy lindo. Alejandro Magno fue el mayor conquistador de la historia. Pueblo que conquistaba, lo saqueaba, luchaba, lo quemaba, crucificaba a los hombres, nos decían que violaba mujeres, y los que quedaban vivos les daba una ley para que le sirvieran a él pagando impuestos. Y hacía la comparación con el Señor, conquistador, que rescata a este pueblo, que lo hace su pueblo, que lo cuida, que lo protege, que también lo defiende y lucha por él, y como veníamos leyendo, les da leyes. En este caso no para que paguen impuestos, sino que lo hace para que puedan tener este pacto del que se nombra. El propósito, el objetivo de estas leyes que vimos en el resto de los capítulos pasados, es para que el pueblo pueda vivir en armonía con el Señor y sobre todo para que culmine, para que pueda realizar este pacto. O sea que el Señor, en definitiva, en resumen, dio estas leyes para poder consumar el pacto. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es el pacto? El pacto es un acuerdo entre dos personas en donde se estipulan ciertas cosas y se sella por medio de un juramento. Un pacto actual que tenemos nosotros es el matrimonio, el sí acepto. Y el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ese es el pacto, para siempre, hasta que el Señor diga basta y después nos vayamos con Él. Releamos el verso, vamos a próxima diapositiva, 24, versículo 7, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. El Señor hace el pacto con el pueblo, y el pueblo dice: sí, acepto, vamos a obedecer lo que el Señor ha dicho. ¿Y cuál era entonces el propósito de este pacto? El propósito del pacto era la comunión, esta palabra que podemos desarrollar como una unión, como se dice. En un matrimonio, los hijos, una compañía, la protección, que podemos definir en comunión. Como nos decía mi papá, un hombre comparte con una mujer y la mujer comparte con el hombre lo que ellos son. El propósito de estas leyes es mantener el pacto. El propósito del pacto es una comunión, pero una comunión con el Señor, una comunión íntima con el Señor. Entonces, como ahí está proyectado, nos decía mi papá, el Señor y sus detalles. Habíamos visto ya los detalles, nos había hablado de los detalles. Es muy importante este capítulo 24, y así de complicado es. A mí la verdad me costó mucho armar este pensamiento. Escuché varias veces el mensaje de mi papá y traté de armar otra idea, pero básicamente recaí en lo mismo porque este es el mensaje. Pero la verdad aprendí mucho, cosas que por ahí hace rato no recordaba y cosas que en sí no sabía, y la verdad que es un hermoso capítulo porque se encierran y se entienden muchas cosas. Entonces, en este capítulo 24 se ratifica este pacto por medio de un sacrificio, como dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Se derrama sangre sobre el altar y sobre el pueblo. Y también, como dice el verso 7, el pueblo acepta estas condiciones, el pueblo dice: sí, acepto, vamos a obedecer al Señor, y ese pacto se consuma y se sella con una comida, que simboliza, como dijimos, la comunión. Dios le dice al pueblo de Israel que yo te rescaté, yo te liberé, te cuidé, te protegí, peleé por vos, te traje conmigo, ahora te di leyes, pero no para que me puedas vos dar algo a mí a cambio. Hice un pacto para poder tener comunión con vos, le dijo el Señor a Israel. Y culmina en que comieron, bebieron,
la Biblia utiliza esta palabra comida como el vínculo que sella y confirma este pacto. Y encierra esto, simboliza la comunión, esta común unión con el Señor. La única manera de que el pueblo podía acercarse un poco al Señor era obedeciendo las leyes. Luego, para poder consumar estas leyes, vinieron para poder consumar el pacto. Y ese pacto de Dios con el pueblo fue un pacto hecho con sangre, con un sacrificio, que culmina disfrutando de la comunión comiendo, era el sello. La comida era el sello de la comunión. Ahora, otra pregunta más. Preguntamos qué es el pacto, ahora preguntamos qué es la comunión. Para ir entendiendo, cuando yo, Luciano Martínez, cada uno ponga el nombre que quiera, estoy en comunión, en completa comunión con el Señor, esto es obediencia, el Señor se revela hacia mí. Él me habla a través de su palabra. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor ahora en nuestros tiempos, sino que de día y de noche tú meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, en la palabra del Señor. Y ahí viene la consecuencia positiva, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué consiste la comunión? La comunión consiste en que Dios se revela. ¿Qué es la comunión? Es la revelación o enseñanza, perdón, no qué es la comunión solamente, ¿qué es la comunión con Dios? Es la revelación o enseñanza de lo que Él es, y la reacción, la devolución de su pueblo en adoración, en reconocimiento. Esta devolución y en reconocimiento debe ser en obediencia, en poder perseverar en este libro. Y la comunión consiste en que Dios se revela. En esta breve demostración que encontramos en el verso 10, que dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En este cristal de zafiro simboliza, y ahí está la gloria del Señor que fue contemplada por ellos. Entonces la comunión con el Señor consiste en que Él se revela, en que Él nos habla. Si nosotros estamos en completa obediencia y comunión con Él, Él nos habla, Él se revela hacia nosotros. Y yendo ahora sí a Hebreos, un poquito más adelante, ya yendo a tiempos actuales, vamos a tratar de hacer una breve comparación entre el viejo y el nuevo pacto. Vamos a avanzar. Hebreos, ya el Nuevo Testamento nos habla de un mediador. Nos habla del Señor Jesús. Dice, vamos al capítulo 8 de Hebreos, dice Hebreos 8, verso 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ya que, como nos dice el verso 7, porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este primer pacto nos dice que tuvo defectos. El pueblo dijo que sí a este pacto, pero no logró permanecer en él. El pueblo, como dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pueblo no logró permanecer en este pacto, por eso yo me desentendí de ellos, dice el Señor en este versículo. Y avanzando un poquito más, vamos a hacer una comparación entre el viejo, el antiguo y el nuevo pacto. Vemos cambios entre un pacto y el otro. En primer lugar, vemos cambio en la ley sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos dice que los pecadores en el antiguo pacto merecían la pena de muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El perdón de estos pecados requería la sangre derramada, requería que sangre sea derramada. Y esta sangre, bajo el antiguo pacto, el pueblo de Israel, los israelitas, sacrificaron animales como ofrendas por este pecado. Derramando la sangre,
de estas criaturas como el Señor ordenaba. Es decir que en el antiguo pacto estaba la pena de muerte, el sacrificio de animales como ofrendas por el pecado. Cuando el Señor instituyó el nuevo pacto, con su sangre derramada en la cruz, el Señor, con esa obra bendita hecha una vez y para siempre, hizo posible que fuéramos limpiados completamente del pecado. Estamos en Hebreos, dice Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor hizo posible que fuéramos limpiados, que nuestro pecado fuera limpiado completamente, sin tener que recurrir a esta ofrenda con sacrificio de animales. El resultado de esta bendita obra, hecha una vez y para siempre, fue que los sacrificios de animales ya no se requerían como símbolos. ¿Por qué? Porque el Señor era el cumplimiento definitivo de ese simbolismo. Es decir, que no se necesitan hoy más sacrificios por nuestros pecados. Vamos al verso 24 del capítulo 9. Dice, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después es de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar mis pecados, para llevar tus pecados, y termina el versículo diciendo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Esto es la segunda venida del Señor. Entonces, este sería el cambio en la ley sacrificial. En el antiguo pacto se ofrecían animales como sacrificio para ofrendas por los pecados, y en este caso la sangre, en el nuevo pacto, la sangre derramada del Señor Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado. Fue hecho una vez y para siempre. Nosotros, si somos hijos de Dios, con tan solo orar y pedir perdón por nuestros pecados, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz nos limpia y podemos ser limpios de nuestros pecados. Continuamos, un cambio en el sacerdocio. En el antiguo pacto, los sacerdotes venían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. En el día de la expiación, que eso lo encontramos, no lo busquen, le voy a leer yo una parte en Levítico. Dice Levítico 16:29, en el día de la expiación, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En el antiguo pacto, como decíamos, los sacerdotes venían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. En ese día de la expiación por los pecados se requería que el sumo sacerdote solamente, esto lo vamos a ver a partir del capítulo que viene, comienza el tabernáculo, el sumo sacerdote, solo él tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados de los israelitas. Aún únicamente a él se le permitía entrar en el lugar santísimo, que esto es el lugar que estaba más al fondo del tabernáculo, y en ese momento se aproximaba al trono de la gracia, que representa el trono del Señor. Y como decíamos al principio, todo el pueblo de Israel, todos los israelitas, merecían esta pena de muerte por sus pecados. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de hacer esta intercesión por ellos, ya que el sumo sacerdote también estaba rodeado de debilidad, nos dice Hebreos. Y entonces el sumo sacerdote entendía cuán fácil era pecar y también debía y podía mostrar compasión por las personas. Hebreos 7, estamos con Hebreos marcado.
versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, lo que leímos recién, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley, Como vimos, la sangre derramada que provenía de los sacrificios de estos animales, como leímos al principio, así también los sacerdotes del antiguo pacto no podían lograr, ni con esos sacrificios, que las personas estén bien delante del Señor. Por eso fue necesario un cambio. No bastaba con este sacrificio. Y este cambio se produjo con el sacrificio del Señor Jesús por toda la humanidad, que, como decías, cumplió el simbolismo de esta ofrenda, de estos sacrificios de animales, de esta ofrenda anual por el pecado en el día de la expiación. Pero además el Señor cumplió el papel de sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ofrecer y tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de los israelitas. El Señor cumplió el papel de sumo sacerdote porque se ofreció él mismo. Y hoy continúa sirviendo como nuestro sumo sacerdote porque intercede a nuestro favor. En este nuevo pacto actual, ahora, el pueblo del Señor, nosotros, la iglesia, tiene un sumo sacerdote en el Señor que intercede por nosotros continuamente. El Señor vivió como humano, estuvo en el mundo y entiende nuestras debilidades. Cabe aclarar que todos lo sabemos que el Señor jamás pecó. Nosotros sí, pero el Señor nos entiende, puede ayudarnos cuando somos tentados, tenemos que recurrir a Él, y puede mostrarnos también compasión cuando pecamos. Podemos ir de una manera confiada buscando perdón cuando nos arrepentimos, porque como decíamos, hubo un cambio también en la ley sacrificial. Nosotros hoy, la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado, y así como en ese momento solo el sacerdote podía entrar a ofrecer estos sacrificios para el pueblo de Israel, hoy nosotros tenemos libre entrada a la presencia del Señor en oración para poder pedir perdón por nuestros pecados, para poder pedir por algún hermano, por alguna necesidad. Así que, como dice, podemos acercarnos, ir de una manera confiada al Señor y poder pedirle lo que necesitemos. Vemos también un cambio de corazón. Dice el libro de Éxodo, no lo busquen, quédense en Hebreos, no hay problema, pero le voy a leer el versículo 1 de nuevo, dice 24:1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, y os inclinaréis desde lejos. Desde lejos, no dice venid y acercaos, dice desde lejos. Venid y acercaos, venid no podía, es una palabra que no podía oírse ahí en la ley, en ese momento. Solo podía pronunciarse o se iba a pronunciar del otro lado de este sacrificio del Señor, de la tumba vacía del Señor, donde la sangre de la cruz, donde la sangre del Señor abrió esta posibilidad de poder venir y acercarse. ¿Qué quiere decir esto? Desde lejos, como dice en Éxodo, esto caracteriza la ley, el pacto. El Señor vino a la tierra, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. Y ahí se abre la posibilidad para nosotros, para los gentiles, en la dispensación de la gracia, y comienza el venid, el evangelio, la predicación del evangelio. Venid, podés acercarte. En ese momento era desde lejos, solo Moisés se acercaba y decía las palabras al pueblo de lo que le transmitía el Señor, de las leyes, del pacto. Moisés se lo transmitía al pueblo, el pueblo no podía acercarse. Ahora nosotros sí podemos ir al Señor, entrar a su presencia en oración, porque el Señor ya pagó con ese sacrificio. La muerte en la cruz pagó ese sacrificio, esa sangre derramada, ya no está más la ley, ahora está la gracia, este regalo inmerecido que tenemos nosotros, que podemos acercarnos al Señor para pedirle perdón por nuestros pecados y gozar de una eternidad con Él. El hombre en la ley no obedeció como se había comprometido a hacerlo, como dijimos al principio, que ellos dijeron, sí, así lo haremos. Y entonces cabe la posibilidad
para nosotros de venir, acercarnos al trono, al Señor, y poder así tener la salvación. Y hoy, en este caso, poder acercarnos a hablar con el Señor y tener una íntima relación y comunión con Él. Última comparación, y ya vamos terminando. También hubo un cambio de promesas. ¿Qué quiere decir esto? En el antiguo pacto Israel estuvo de acuerdo en obedecer al Señor, y a cambio Dios estaba de acuerdo en tratar a Israel como un especial tesoro, como dice Éxodo 19. No lo vamos a buscar por amor al tiempo, pero después les puedo pasar las citas. El Señor le hizo a Israel promesas específicas, incluyendo la lluvia a su debido tiempo, la victoria en las batallas, el poder curarlos de enfermedades, un temor de Israel entre otras naciones, prosperidad, y sin pedirle nada a cambio. Y estas promesas eran increíbles, eran promesas del Señor, pero también estaban limitadas a la existencia física. Los israelitas solo podían disfrutar de las bendiciones del antiguo pacto estando en vida. Hoy, el acceso a la salvación por esa obra del Señor Jesús que leímos, por ese sacrificio hecho una vez y para siempre, como leíamos en Hebreos, hace del viejo pacto, este nuevo pacto, hace de este pacto un mejor pacto. ¿Por qué? Porque está establecido sobre mejores promesas, dice Hebreos. Finalmente todos nosotros, los que hayamos creído, los que hayamos aceptado al Señor, los que nos convirtamos por esta obra, por esta predicación del Evangelio y seamos parte de la familia del Señor, vamos a morar con Él para siempre, donde no habrá más muerte, en el cielo, en la eternidad. Hay muchas promesas en el Nuevo Testamento para nosotros, pero esta es la promesa más importante, el saber que hoy es un día menos, un día más aquí en la tierra, pero un día menos esperando la venida del Señor. Entonces, la iglesia del Señor hoy puede gozar de este nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros, viniendo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y puede gozar por la gracia solamente del Señor, no por otra cosa, sino por la gracia del Señor, por este regalo inmerecido que nos hizo el Señor a nosotros. Este nuevo pacto es simplemente para poder tener una verdadera comunión con el Señor, con nuestro Señor, nosotros, ahora llevándonos al plano de nosotros, a nuestra vida cotidiana. Y vamos a la pregunta, otra pregunta más. ¿Estás en comunión con Dios? Yo anoté ahí, verificar el orden de mis prioridades. No te olvides de mí. Y ahora vamos a ver por qué. Así como el pueblo de Israel no obedeció, como decíamos al principio, el Señor a lo suyo vino y los suyos, el pueblo de Israel no le recibieron, no cumplieron con este pacto. Nosotros debemos tener una comunión con el Señor. Los que recibimos al Señor en nuestro corazón, nos compete tener una comunión íntima con el Señor. Y por eso, para eso debo verificar el orden de mis prioridades, como dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Poner a Dios en primer lugar. El sacrificio fue hecho. El Señor vino a la cruz, murió, su sangre fue derramada. Nosotros, los que somos hijos, aceptamos sus condiciones, aceptamos al Señor en nuestro corazón y lo sellamos con una comida, dejando entrar al Señor en mi corazón, y ahí es donde comenzó nuestra comunión con el Señor, esta común unión. Entonces, quizá con el tiempo nos podemos ir enfriando, podemos ir dejando de leer, como decía Oscar, a él le cuesta leer, a mí también me cuesta leer, me cuesta a veces orar o me olvido, y como dice ahí, no te olvides de mí, dice el Señor. Poner a Dios en primer lugar, no olvidarnos de Él. Como en las evaluaciones de la escuela había una teoría y una práctica, la teoría la sabemos, leer su palabra. Pero el segundo paso, ¿cuál es? ¿Cuál es la práctica? Y la práctica simplemente es poner en práctica su palabra. Y así como en el colegio, sin la teoría, la práctica, sin la práctica, la teoría no sirve, aquí también debemos poner la práctica, que es una dependencia de Dios total, andar en la luz, obedecer, guardar sus mandatos, orar, y el resultado va a ser una comunión íntima con Dios, y en consecuencia una comunión con mis hermanos.
para tener comunión con mis hermanos, primero debo tener comunión con Dios. Debo estar en una relación y dependencia total de Dios para tener esa comunión que deseo con mis hermanos en la obra. De lo contrario, uno de los resultados puede ser ir siempre al choque. Nuestra comunión con Dios, que recordemos que el viejo pacto sellaba, estas leyes sellaban el nuevo pacto con la comunión con el Señor, y Dios se revelaba, así para que el Señor se revele, para que el Señor nos hable, para que podamos tener una verdadera comunión, debe ser diaria nuestra lectura. Y esto va a tener una consecuencia positiva en frutos, y en consecuencia también bendiciones. Y la comunión con mis hermanos, que es muy importante para la obra del Señor, depende de nuestra comunión íntima con Dios, ya que nuestra principal tarea como iglesia es predicar el Evangelio. Para poder participar en la obra del Señor de una manera correcta, debo estar en común acuerdo con mis hermanos, teniendo en cuenta que cada uno tiene su labor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y estar en comunión con el Señor culmina en estar en comunión con mis hermanos. Si yo de verdad deseo estar en comunión con el Señor, voy a estar en común acuerdo también con mis hermanos y la obra va a prosperar. De lo contrario, ahí va a haber trabas. Y tenemos que volver al primer punto, que es verificar el orden de mis prioridades. ¿Quién está primero? Entonces, la comunión con Dios simplemente es entender la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice Juan, si no me equivoco, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces nuestro testimonio de comunión va a llevar también a que más almas conozcan al Señor. Va todo de la mano. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Este nuevo pacto que hoy gozamos, que somos muy bendecidos porque tenemos libre acceso a la presencia de Dios para elevar nuestras peticiones, para tener una comunión íntima con Dios. Entonces aprovechémoslo. Quiero leer, yo sé que ya estoy en tiempo, pero voy a leer algo que yo escribí, que tiene que ver con eso de no te olvides de mí. Es algo que es un devocional que yo escribí, que se lo iba a compartir a la mañana, pero preferí compartírselos hoy. Se los voy a leer. Dice: pensar en lo que Dios ha hecho por mí me lleva a traer a mi mente y corazón solo palabras de agradecimiento. Y aunque realmente no podría pagar todo lo que el Señor ha hecho por mí, hay en mi corazón un deseo de hacer algo más para devolver todo lo que Él diariamente hace en mi vida y en la vida de mis hermanos. Ahora bien, debo reconocer públicamente que muchas veces, a pesar de que mi corazón está en total agradecimiento hacia Dios, me olvido de Él. Y es que aunque parezca contradictorio lo que estoy escribiendo, realmente no lo es. No voy a negar que quiero contribuir en la obra de Dios y que estoy sumamente agradecido por todo lo que Él hace en mi vida. Pero al mismo tiempo tengo que ser sincero y reconocer que muchas veces me olvido de Él. Y es que no se necesita dejar de ir a la iglesia, en este caso de asistir a las reuniones de Zoom, dejar de servir u otra actividad como para olvidarnos del Señor. Puesto que muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, entre comillas, pero sea por rutina o simplemente un descuido, le sacamos el primer lugar y eso culmina en olvidarnos de Él, momentáneamente, claro, porque cuando llega el problema es de quien primero nos acordamos. A veces creemos que con asistir religiosamente a las reuniones que tenemos cada semana, o contribuir con cierto servicio o actividad, tenemos a Dios muy presente o en mente. Pero muchas veces hacemos cosas para Dios, pero nos olvidamos que son para Él y caemos en la rutina de hacer todo mecánicamente, como si estuviéramos programados. Y ahora viene la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que a conciencia apartaste un buen tiempo para estar a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer, poniéndome a mí en primer lugar? Cada uno pondrá su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer, te fuiste a una habitación, cerraste la puerta, cerraste tus ojos, comenzaste a orar y luego a hablar con el Señor pidiendo, agradeciendo, disfrutando de esta comunión que gozamos en Cristo? Preparando este mensaje sentí que Dios me dijo: no te olvides de mí. Y sentí pesar en mi corazón porque tenía razón. A veces me he olvidado de Él, de buscarlo como se debe, de servirle como se le tiene que servir, de amarlo como lo tengo que amar. Hoy sentí que Dios me dijo suavemente y con dulzura: no te olvides de mí. No me uses como matafuegos.
No te acuerdes de mí en el problema y cuando todo mejora sigues la misma costumbre. Qué palabras tan llenas de verdad, sin darnos cuenta, vamos por la vida creyendo que estamos cerca de Él, cuando sin querer vamos siguiéndolo de lejos, pero haciendo todo para lo que hacemos para Él, entre comillas. Y el Señor no quiere que hagamos nada para Él si en primer lugar no nos ocupamos de Él. ¿De qué nos sirve ser el mejor en lo que hacemos si nos olvidamos de Él? ¿De qué nos sirve tanto talento si nos olvidamos de Él? Hoy es tiempo de volver al Señor. Hoy es tiempo de dedicar todo mi tiempo al Señor y todo es todo, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Quizás muchos hoy nos identifiquemos con estas palabras, quizás muchos hoy nos sintamos que Dios nos está diciendo no te olvides de mí. Así que el Señor nos dice en este día, no te olvides de mí, tenés una libre entrada a mi presencia, poder orar, poder pedir, poder estar en comunión con Él, así que podamos disfrutar de esto. Sigamos buscando al Señor sabiendo que con este nuevo pacto podemos tener una íntima comunión con Él, poder servirle, dedicar nuestras vidas a Él y que las mismas dependan solo de Dios. Y si todavía no aceptaste al Señor en tu corazón, todavía no sellaste este nuevo pacto, como dijimos al principio, el sacrificio ya está hecho. El Señor vino, murió en la cruz, al tercer día resucitó, limpió nuestros pecados, esa sangre fue derramada. Entonces hoy es el día aceptable, no sabes qué te puede pasar mañana. Hay que buscar al Señor, hay que creer en el Señor, dice la palabra, que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aceptar sus condiciones, esto es creer en el Señor Jesucristo. Como decíamos, Él vino a la cruz, Él murió por mí, murió por vos, derramó su sangre, al tercer día resucitó, hoy está con el Padre intercediendo por nosotros, y consumemos este pacto. Si no lo hiciste, consumá este pacto con una comida. Esto es dejarlo entrar en tu corazón y que Él sea el centro de tu vida. Y ahí, como decíamos al principio también, repetimos, ahí va a comenzar esa comunión con Dios, que es necesario mantenerla, que es necesario que eso produzca fruto, poder hacerlo diariamente. No me extiendo más, espero que el mensaje se haya entendido, que el Señor bendiga esta palabra y que podamos poder disfrutar este nuevo pacto que el Señor nos dio la posibilidad de disfrutar, sabiendo que su venida está a las puertas, su venida es inminente, y hoy nos corresponde predicar el Evangelio, nos corresponde vivir una vida a la expectativa de su venida, como si Él viniera hoy, que podamos disfrutar, y disfrutar también la comunión con los hermanos, que es lo más hermoso, poder estar todos en armonía. Vamos a orar y terminamos con esta parte. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos totalmente agradecidos por este momento. Te damos gracias porque tú nos has permitido abrir tu palabra, Señor, por este medio, poder orar, poder elevar peticiones hacia tu presencia. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a poner en práctica esta palabra, poder guardar esta enseñanza, Señor, sabiendo que hubo cambios del antiguo al nuevo pacto, que nosotros somos beneficiados porque podemos entrar libremente al trono de la gracia, podemos entrar a tu presencia y poder hablar contigo, comunicarnos contigo, algo que el pueblo de Israel no tenía. Así que podamos aprovechar esto, poder fortalecer nuestra comunión contigo, Señor, y así poder producir frutos, y que toda la gloria sea para tu santo y bendito nombre. Dejamos este momento en tus manos, pidiendo por los hermanos que no han podido asistir, pidiendo por los motivos, y dejando el resto de la semana en tus manos. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya pueden abrir su micrófono, se pueden saludar. Buenas noches para todos, un gusto de verlos.